¿Cómo has logrado estos contratos de tamaño tan importante? Hay dos canales principalmente que a nosotros nos funcionaron. Outbound es uno. WhatsApp en frío funciona muy Wow. bien. Hoy en día es una de nuestras fuentes más grandes. Mateo Cavazotto es fundador de Emi Labs, uno de los softwares de reclutamiento más utilizados por corporativos en Latinoamérica, como Oxxo, Walmart y Alsea, facturando millones de dólares, y 1 de cada 10 personas contratadas en México pasan por su plataforma. Hoy hablamos de su estrategia de ventas a corporativos. En esos mensajes, ¿a quién buscas primero? ¿Al dueño, al C-Level, al CFO? A todos, con diferentes modelos. Cuando hacemos la estrategia de outreach, lo primero que hacemos es mapear todo. Se ve quiénes son las personas relevantes. Quizá para el CHRO queremos llegar a través de referidos, llegamos a través de un medio como aplicar una vacante de ellos. ¿Cómo estructuras ese primer contrato? Darle opcionalidad al cliente. Queremos que el cliente sienta que tiene control de cuánto riesgo quiere tomar. ¿Buscas un piloto en esa primera reunión? Hasta ahora no fue la prioridad ser pilotos. Me contaste que en el último año han reducido el equipo y que han duplicado ventas. Hay equipos que hoy en día están subdivididos hasta en 3 equipos. Hubo un punto que nos despertamos y dijimos, no sé cómo somos tantos. ¿Qué dirías que son las diferencias más notorias entre cómo se construye una empresa en Latinoamérica y una en Silicon Valley? No hay límite para lo que la gente piensa que se puede hacer. Si Emi se convierte en todo lo que sueñas, ¿cómo se ve Latinoamérica en 10 años? Y en Latinoamérica más del 70% son trabajadores operativos. ¿Nos imaginamos que puedan adquirir unos skills, crecer profesionalmente donde están y básicamente tener mayores ingresos y oportunidades? Hola Mateo, bienvenido al podcast. Gracias por tenerme. Qué milagro te animaste. Sí, me animé. Sí es. Gracias por eso. No fuiste un invitado fácil de preparar la entrevista porque no tienes mucho en internet, Bien. Para complicarlo un poquito. pero las manejadas de casa al fútbol ayudaron a Ahí la sacar fuimos contexto. presentando, Tomé preparando. notas. Sí. Cuéntanos, hace ya unos años que te mudaste a San Francisco, no en el mejor momento, El peor. todavía estaba en la pandemia, porque menos para mí en San Francisco la pandemia duró hasta el 2023, casi 2024. No tenías que hacerlo porque tu mercado es principalmente Latinoamérica, aunque tienes algunos clientes en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué te mudas? Como decís, me mudé hace 3 años, un poquito más, post pandemia. Ujú. Antes de eso estaba en México. O sea, nosotros hicimos YC, después estuve 3 años en México, que fue nuestro primer y principal mercado. Y hay muchas razones por las cuales que me mudé, pero creo que la principal fue que venía bastante seguido a San Francisco. Y lo que me pasó es que cada vez que venía acá me sentía el más tonto, el menos rápido, el menos ambicioso. Ujú. Y eso me encantaba. Entonces estaba viajando todo el tiempo, está cerca además México de acá, parte de nuestros inversores están acá. Entonces cada vez que venía acá era como mi perspectiva cambiaba y por ende influye también a la empresa. Terapia de ego. Totalmente. Y está increíble porque bueno, lo único que hacía es decirme que tengo que trabajar más duro, mejor, mejorar, para justamente ponerme a la altura. Y esa sensación Ujú. es, creo, una de las principales razones que me hicieron mudarme acá permanentemente. Ahora, ¿cómo lo balanceas con la parte contraria, que es uno podría decir, ok, estás alejado de tus clientes están en México, en Brasil? Con mucho avión, muchísimo avión. Creo que tiene un sacrificio. Ujú. Entonces siempre estoy partido en un avión, entonces eso no cambia. Sí, lo que cambia es el split por ahí de tiempo en el que paso en cada país. Y nada, solamente hay que balancearlo así, porque es irreemplazable el pasar tiempo con tus clientes, con los prospectos, con tu equipo. Eso es irreemplazable. Ujú. Entonces, la única manera de balancearlo es viajando y haciendo ese sacrificio. Mucho. Ujú. Hablaste de el sentirte más tonto, ¿no? Más lento, menos ambicioso. ¿Qué dirías que son las diferencias más notorias entre cómo se construye una empresa en Latinoamérica y una en Silicon Valley? No es que no esté esto en Latinoamérica, pero Ujú. acá quizá es mucho más común y mucho más concentrado también, porque Sin naturalmente duda. está concentrado. Pero creo el nivel que la gente cree de lo que es posible, de lo que tiene posibilidad para hacer,
es increíble. O sea, no hay límite para lo que la gente piensa que se puede hacer. Entonces, naturalmente decanta en qué ambición tenés como empresa, con impacto que querés generar en el mundo, cuán rápido lo querés generar. Entonces, se traduce en la ambición, pero ese chip de qué es posible y qué no es posible, acá es completamente diferente. Ujú. Y está influido por muchas cosas, por la gente, pero también porque tenés un ecosistema donde hay gente que lo hizo antes. Hay gente que no sabía de una industria y de repente está haciendo un avión Ujú. supersónico y no tenía idea por qué lo estaba haciendo. Tenés gente que construyó empresas en todos los rubros durante todo el camino. Y eso naturalmente tiene un impacto, creo, se retroalimenta, ¿no? Porque Ujú. crees que podés hacer algo, tenés gente alrededor que lo cree, tenés gente alrededor que lo pudo hacer. Y Ujú. eso naturalmente es un ciclo positivo Una que se profecía ve acá. autocumplida. Totalmente, una profecía autocumplida, Ujú. totalmente. Ujú. Ujú. Hablando de desafiar lo que es posible, me has contado un par de interacciones con uno de tus inversores, Vinod Khosla, quizás de los inversores más legendarios que aún están vivos, ¿no? Porque es una persona mayor. ¿Qué dirías que es más único, extravagante, diferente de interactuar con Vinod? Creo que tiene muchas cosas únicas. Ahí Cosla participó tanto en nuestra semilla, en nuestra seed, como en la Serie A. Y creo que él justo parte representa lo que estamos hablando, Ujú. porque mis interacciones con él son totalmente diferentes. Tiene como una mirada y el tópico de conversación es totalmente diferente. Para empezar, solo le importa el moonshot. Solamente, no solamente, 90% de la conversación se centra alrededor del moonshot. Ujú. ¿Qué pasaría si? Ujú. Entonces, no, ¿por qué no? Es tipo, ¿qué pasaría si? ¿Y cuáles son las principales hipótesis o riesgos que atentan sobre ese moonshot? Ujú. Entonces, del día uno al día de hoy, toda la conversación ronda alrededor de eso. Que para nosotros es un tipo de conversación muy diferente, Ujú. porque nosotros estamos construyendo una plataforma SaaS como un medio para un fin, para nuestra misión de aumentar las oportunidades profesionales al 70% de la población global, los trabajadores operativos, Ujú. y te podés centrar, y está bien igual, centrarte en las métricas de SaaS, de crecimiento, como hacen la El mayoría, CAC, el LTV, todo, los unit economics. como la mayoría de los inversores, y es correcto, pero no nos centramos en eso, no nos centramos como eso es un medio para un fin. Ujú. Y eso es increíble y es totalmente diferente. Ujú. Y después tiene otras cosas, por ejemplo, cuán rápido se mueve. Es una locura. Cuán rápido se mueve y cuán involucrado está en los detalles. Vos dirías, ¿por qué Vinod va a estar involucrado en una ronda semilla chica de una startup que está saliendo de Y Combinator y está en las conversaciones, en los detalles, en todo? A la vez que invierte en OpenAI. A la vez que invierte en OpenAI. Ujú. Es muy diferente, muy diferente. Cuando dices rápido, ¿qué es rápido? Rápidos on the spot, literalmente. O sea, te Eh, invierte, te hace un cheque de millones de dólares on the spot. literalmente. Eh, se apoya en otros partners y tienen, por lo que entiendo y por lo que he aprendido, un- una confianza muy grande entre todos, pero cuando tiene convicción, se mueve rápido. Ahora sí, hablemos, metámonos más de lleno a hablar de EMI y de a lo que vinimos, que particularmente es vender SaaS, inteligencia artificial, a corporativos en Latinoamérica. Y, y te traje porque a medida que nos conocíamos, me contabas éxito que habían tenido en cerrar contratos de, como se diría en inglés, enterprise, por encima de $1 millón en Latinoamérica. Y yo, con mi experiencia de inversor en SaaS en Latinoamérica, decía, ¿qué? Nunca había escuchado que eso era posible, ¿no? O sea, es muy raro, muy pocas empresas logran esa escala de contratos, ¿no? O muy pocas startups. Quizás los apps, los Oracles, los Salesforce sí llegan a esos contratos en Latinoamérica, pero SaaS B2B aún en Latinoamérica es muy naciente y pocas startups han logrado, creo que, desbloquear esos presupuestos y contratos grandes. La mayoría falla o tarda años en llegar a esa escala, ¿no? Pero antes de meternos a eso, cuéntanos más de Emilabs, ¿no? Y qué problema resuelves que motiva a un corporativo a invertir posiblemente millones de dólares en tu solución. Bien, resolvemos un problema de negocio que es crítico y una prioridad para el C-Level.
Básicamente nosotros lo que hacemos es una plataforma que le permite a los equipos de reclutamiento contratar talento operativo más rápido y mejor talento, pero eso es un medio para un fin, es un medio para que la empresa logre sus objetivos de negocio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de clientes ICP, Ideal Customer Profile. Uno es un tipo de cliente de retail y hospitalidad, o sea, restaurantes, supermercados, de ese estilo. Y otro es empresas que producen o distribuyen alimentos o productos. Entonces, si vamos a un caso de un supermercado que tiene miles de tiendas. Para ese supermercado, Como un Oxxo. como un Oxxo, como un Walmart, algunos de nuestros clientes, Home Depot, Ujú. KFC, Domino's, para cada una de esas tiendas es una fuente de revenue para la empresa. Y cada una de esas tiendas tiene un número de personas óptimo para la cual produce esas ventas. Sí. Si esa tienda no tiene las personas, básicamente no vende. Puede ser más o menos lineal, dependiendo del tipo de negocio, pero vende menos. Como la famosa caja del Oxxo. Literalmente. Y si no se vende en una tienda, eso no es problema de HR, eso es un problema del CEO y el CFO, y es un problema del board. Y es un problema de que se va a evidenciar cuando hagan el filing de la bolsa, si está en la bolsa, o si son privados que van al board. Es interesante porque cuando uno entra a tu página web, lo que yo pensaría es, EMI es un software de reclutamiento o de recursos humanos. Sí. Pero la forma en que lo empaquetas, al menos desde el pitch, es muy diferente. Sí. ¿Por qué? Lo que nosotros tratamos de hacer a través de RH, de HR, a través de operaciones y a través de otras áreas, es tratar de guiarlos a esta mirada de que los problemas que estamos buscando resolver son problemas de negocio. Y eso cambia la perspectiva de la urgencia, cuánto podés cobrar, cuánto están dispuestos a pagar, quién está dispuesto a involucrarse en una decisión como esta, quién está dispuesto a championizar y empujar esto. Entonces nuestro trabajo es explicar los problemas corto plazo o inmediatos que van a resolver, pero cómo eso se conecta con la empresa y con el negocio. Ahora sí, quiero meterme a cómo vendes, ¿no? Cómo has logrado estos contratos de tamaño tan importante. Y vamos a ir yendo un poco paso a paso por el proceso de una venta. Y lo primero es, pues antes de cualquier reunión, la pregunta es cómo logras que un corporativo, como dijiste, FEMSA o KFC o Walmart, te haga caso, no te dé una primera reunión. Porque pues son empresas enormes, tienen proveedores muy grandes, con muchos años. Bueno, el incentivo no está necesariamente explícito para que vayan a darle bola a una startup que está empezando. ¿Cómo sueles lograr el primer contacto? ¿Es outbound? ¿Es un mensaje LinkedIn? ¿Es un correo? Y también quizás cómo ha cambiado en el tiempo. Hay dos canales principalmente que a nosotros históricamente no funcionaron. Outbound es uno, o sea, cold outreach, En frío. en frío. Que Correo, teléfono. correo, teléfono, LinkedIn, fue cambiando en el tiempo qué funcionaba más. Por ejemplo, inicialmente funcionaba mucho mejor LinkedIn Messages conectando y ahora funciona mucho mejor email, que es una funcionalidad que tiene LinkedIn. WhatsApp funciona muy bien ahora. Entonces va cambiando. WhatsApp en frío. WhatsApp en frío funciona muy Wow. bien. Hoy en día WhatsApp en frío es una de nuestras fuentes más grandes. Pero el canal de outbound es un canal que definitivamente, históricamente, te diría que es el canal más relevante para mí. Cambia, ahora te lo voy a conectar con un poco los ciclos y también la madurez de la empresa. Pero ese es un canal. Y el otro canal para nosotros muy relevante fue referidos. Ya. Referidos ya sea directos entre empresas o un factor muy determinante a lo largo de los años fue gente que se movía de una empresa a otra. Así como es un riesgo que se mueva alguien, tu champion de una empresa, Claro. pero eso fue una fuente muy grande de deals Qué loco. que cerramos particularmente en el tiempo reciente. O Después, sea, un vicepresidente o chief, no sé, HR, sí, yéndose a otra empresa. literalmente. Eso es muy relevante. Para nosotros, inbound, eventos, no fue una fuente relevante, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué crees? Y parte porque estamos tocando un mercado que es relativamente chico. O sea, nosotros nos enfocamos puramente en enterprise
Y mid-market, que para mid-market para nosotros son contratos grandes, de más de $50,000. Ujú, Eso es lo mínimo que hacemos. ujú. Entonces, es un mercado que lo podés poner en un Excel. Claro. Y tuvimos en contacto con probablemente 75% tuvimos de esas empresas. Entonces, las estrategias cambian en el tiempo de cómo llegamos. Pero hay un cambio grande que es por qué Outbound al principio era importante, que es que era un mercado que no estaba maduro, entonces tenías que evangelizar sobre la oportunidad. Entonces no iban a estar buscando Ya. una No plataforma de no AI existía inbound. para trabajadores operativos. No existía ese search en Google Ya. Search. En esos mensajes, ¿a quién buscas primero? ¿Al dueño, al C-Level, al CFO, al CHRO? A todos, con diferentes modelos. Sin dudas a todos. O sea, no existe un proceso de ventas enterprise bajo tu control o sin bajo tu control que interactúen múltiples áreas. HR, operaciones, finanzas, legal, IT. Todas las áreas participan, quieras o no. A diferencia si vos controlás ese proceso o no. Ujú. Entonces, y después hay otro punto que es, cada interacción te da insights o te da información relevante para entender a la empresa, entender lo que es más relevante, que es si tienen un problema real o no. Entonces, cuando hacemos la estrategia de outreach, lo primero que hacemos es mapear todo lo que se llama stakeholder map, literalmente cómo se ve quiénes son las personas relevantes, y para cada tipo de persona tenemos una diferente estrategia para tratar de llegar. Quizá para el CHRO queremos llegar a través de referidos, quizá para un reclutador por el cual queremos aprender de su día a día, llegamos a través de un medio como aplicar una vacante de ellos. O sea, tenemos diferentes Qué buen maneras hack. para llegar y juntar información y entender cuál es la mejor manera de entrar a la empresa. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí, todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. He escuchado a emprendedores decir, si no llegas por el dueño o C-Level, estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso? No estoy nada de acuerdo. Es más, históricamente nosotros no hemos llegado por el C-Level o por el dueño. Si entras por el C-Level o el dueño, definitivamente hay un camino con pros. Hay una manera de vender top-down a través de los dueños. Pero ni siquiera, no creo en absoluto que sea la única manera de vender. Creo que lo más determinante es poder llegar a un champion, un champion medido como alguien que tiene un interés personal o profesional en empujar lo que hay que empujar, que tiene acceso e influencia que no se da necesariamente por la jerarquía, es alguien que entiende los problemas de negocio, o sea, puede hablar el idioma de negocio, en nuestro caso no idioma HR, idioma negocio, idioma empresa, y por último que demuestra con acciones que realmente está representándote cuando no estás en el cuarto. Eso, a nivel a quién conseguís, es lo más importante. Después, hay una salvedad para Latinoamérica, que es que en diferentes tipos de empresas, pero si voy a simplificar, tenés empresas que son corporaciones públicas o filiales, como un Walmart, un Danone, un Heineken, que tienen cierta manera de operar, y después tenés muchas empresas igual o más grandes, familiares. Entonces, algo que aprendimos es que generalmente las empresas familiares, independiente del tamaño, el último decisor y quien tiene uso discrecional de los presupuestos es el dueño.
Entonces mapeás diferente. Ya. Entonces, para esas empresas conviene entrar por el dueño, pero no es bloqueante, sino. ¿Estas reuniones tienen que ser en persona? Definitivamente parte del proceso pasa en persona, definitivamente, pero algo que pasó ¿Has podido cerrar contratos por Zoom? durante la pandemia, cerramos contratos por Zoom. Seguramente te puedo mencionar alguno que otro contrato post pandemia que cerramos por Zoom, pero te diría que la mayoría post Zoom tienen contactos en persona y nosotros los forzamos en persona además. Porque hay un componente fundamental en todo esto que es la construcción de confianza. Es necesario pero no suficiente. Y eso sucede en persona. Así que es fundamental. Uno de los retos grandes de vender a corporativos como startup o una empresa que está empezando en general es que son relaciones que requieren mucha inversión upfront, ¿no? De tiempo, de recursos, de viajes. Te puedes pasar 6, 12 meses, quizás 6 es siendo optimista, Sí, sí. extremo, mejor dicho, Total. 12 o 18 y luego no pasa nada, ¿no? Sí. ¿Hubo alguna vez que casi cerraste un contrato y luego termina siendo una pérdida de tiempo? ¿Y cómo informa eso la forma en que decides invertir el tiempo en una relación para un posible contrato? Hubo empresas, oportunidades a las que le dedicamos mucho tiempo y no se cerraron. Pero no siempre fue una pérdida de tiempo. Es más, muchas de esas a lo largo de los años se convirtieron en clientes. Oxxo, que mencionabas, es un ejemplo. La primera vez que construimos una relación y una oportunidad con Oxxo, decidieron ir por otra plataforma. Años después, trabajan con nosotros. Y no creo en absoluto que eso haya sido una pérdida de tiempo. Ok. Creo que, y creo que es un factor fundamental para construir en Enterprise Sales, el invertir tiempo pensando en el largo plazo. Es fundamental. Si se invierte tiempo pensando en la transaccionalidad, si hoy en día hay una oportunidad o no, creo que es un error y atenta mucho sobre la construcción de valor, la expansión, etc. Ahora, sí hay empresas, oportunidades a las cuales no les deberíamos haber dedicado tiempo en absoluto y les dedicamos meses. Ok. Y eso tiene que ver más con factores como el más importante, que no tenían un problema crítico de negocio que nosotros podíamos resolver, o no teníamos un champion. Si no tienes un champion, no tiene sentido dedicarle tiempo. El reto es que una startup a veces no tiene largo Totalmente. plazo. No, totalmente, pero por eso algo fundamental es entender a qué le estás invirtiendo. O sea, parte, no vas a ganar 100% de los deals, pero creo que justamente cómo afrontás y abordás el 80% de los deals que no vas a ganar, hace a cuán rápido vas a poder crecer años. Entonces, si tenés la mirada, en Enterprise Sales no puedes tener la mirada al mes, quarter. Tienes que tener una mirada a largo plazo. Ahora sí, tienes el primer contacto, que ojalá se convierta en una primera reunión. ¿Cuál es tu plan de esa primera reunión? ¿Buscas un piloto en esa primera reunión? ¿Buscas cerrar un primer contrato? ¿Cuál es tu approach para pues, validar el interés inicial? Primero, antes de una conversación como piloto-contrato, pasan meses. Ok. Entonces, primera reunión o primera reunión tiene que ver mucho más con entender si hay una problemática de negocio que es crítica y prioridad hoy en día. O sea, si hay un pain, un problema para resolver de negocio crítico, seguramente puedas encontrar un champion. El piloto es una manera de resolver un problema, que el problema es que el cliente tiene que tomar una decisión, tiene que apostar por un presupuesto, está poniendo su nombre en una decisión grande, y el piloto es una manera de mitigar el riesgo para el comprador. Y es un riesgo y una preocupación válida, pero para que el piloto sea la solución a ese problema, tenés que poder entregar valor en ese tiempo y tenés que poder asegurarte de que eso deriva luego en un contrato. Y en nuestra experiencia hemos encontrado que el piloto para nuestro tipo de producto no es el mejor camino hacia ello. Que no significa que no queremos afrontar o abordar esos riesgos. Lo abordamos de otra manera. Ok. Si abrimos cualquier libro de Enterprise Sales B2B, va a decir, haz un piloto. Totalmente. Si querés te cuento primero parte de errores que hicimos Ok. y un poco el por qué creemos que hasta ahora no fue la prioridad ser pilotos. Una hipótesis que teníamos, por ejemplo, en algunos pilotos que probamos es que si un cliente está dispuesto a pagar algo, se lo iba a tomar en serio y le iba a dedicar los recursos correctos para que el piloto funcione.
Y para que el piloto o un producto como Emmy funcione, involucra no solamente una plataforma, sino que usuarios utilicen la plataforma rompiendo muchos preconceptos que tienen respecto a AI, de tomar su trabajo, que cambien maneras de operar. Y un aprendizaje fue que necesariamente que paguen no se correlacionaba con la atención de nuestros clientes. Qué interesante. Porque eso es Entonces, lo que se suele decir. No hagas pilotos gratis, porque lo que es gratis nadie lo valora. nunca hicimos gratis, Ujú, pagos, ujú, e igualmente no recibimos atención. ujú, Otro problema que nos encontramos es que no necesariamente quien va a pagar es quien es el usuario. ujú, Por ejemplo, nos ha pasado que tuvimos pilotos donde quien compraba no necesariamente iba a operar el piloto porque era otra área. Y eso generó que en el tiempo del piloto, un tiempo acotado, no pudimos directamente ni enforcear el uso. Pero lo que nos dimos cuenta es que en la práctica hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. ya. Que sabemos si tenemos claridad y sabemos hacerlo como en un plazo de un año nosotros mitigamos, guiamos a los clientes y todo, pero en el plazo de meses es muy difícil y pone en riesgo el largo plazo del cliente. Ujú, Creo que de nuevo, EMI tiene algo particular, que la unidad mínima de valor de EMI es que utilicen EMI en una región o en un set relevante de locaciones, porque el valor de EMI no está asociado para un reclutador. Es un valor que da a la organización. Entonces, ese valor mínimo hace difícil probarlo en una escala chica. ya. No es como quizás un SaaS de finanzas o un copilot de coding Exactamente. que le das 5 asientos a 5 desarrolladores o 5 vendedores y ves el Exactamente. valor. Exactamente, no. El valor es mucho más de lo que percibe el reclutador. Tiene que ver con cómo es la comunicación entre reclutador y operaciones, cómo las integraciones fluyen entre sistemas, entre el SAP, Oracle, etcétera, cómo le permite al equipo, al management, entender información. Todo eso nos dimos cuenta de que es muy difícil demostrarlo. Ujú, Y hay otro factor, que generalmente los pilotos es un medio para un fin, es un medio para demostrar cierto valor y poder cobrar contratos más caros. Entonces, si vos no puedes demostrar y exceder expectativas en un corto tiempo, lo único que estás haciendo es estás achicando tu tamaño de contrato. Entonces, no es que no mitigamos el problema de los pilotos, lo mitigamos desde otros lugares, por ejemplo, con cómo hacemos el pricing, cómo estructuramos nuestro ok. product offering, cómo usamos referidos para mitigar riesgo y también con una mirada a largo plazo. Nosotros estamos ok con un cliente no trabajar hoy en día porque sabemos que eventualmente vamos a trabajar con ellos. O No, sea, van si a el cliente te pide un piloto, estás dispuesto a decirle no. le hemos dicho no totalmente muchísimas veces. Ujú. Explicamos el por qué también. Ok, dicho eso, ¿cómo estructuras ese primer contrato? Bien, el primer contrato, lo que tratamos de hacer es darle opcionalidad al cliente. ¿A qué me refiero? Queremos que el cliente pueda y sienta que tiene control de cuánto riesgo quiere tomar. Entonces lo que hicimos es, tenemos dos variables para justamente cuánto de EMI quiere implementar un cliente en cantidad de locaciones y en cantidad de producto, y le permitimos que el cliente se mueva en esos cuadrantes donde quiere, que naturalmente además tiene otro costo cualquiera de las variantes. Entonces ahí primero ya le dejamos mitigar, pero algo que hicimos es tratamos de definir muy claro cuál es nuestra propuesta de valor mínima que nos asegure entregarle valor. Entonces, por ejemplo, hay clientes que por el tipo de industria nosotros sabemos que las integraciones son fundamentales. Entonces, empujamos las integraciones o hasta a veces las bonificamos para que la tengan en ese producto mínimo. Pues sabemos que ese producto mínimo que implementan tiene que exceder las expectativas del business case Ya, que mapeamos en la teoría para justamente poder crecer e ir a largo plazo. ya. Porque sin integraciones no se vería ese valor. Para cierto tipo de clientes, no. Y ya tenemos todo mapeado y entendemos los diferentes use cases. Entonces sabemos que para cierto tipo de clientes, para que muy rápido le entremos valor y excedamos expectativas, tenemos que darle A, B y C. Y se lo damos independiente de, de lo que sean las negociaciones. Entonces, en la práctica, tu primer contrato no tiene un monto fijo. Es más como un menú variable que el cliente puede moverse en un rango según cuánto quiere utilizar la plataforma. Tiene un monto fijo.
Ujú. O sea, cada uno de esos rangos es un costo anual de la plataforma. Ya. Nosotros tenemos contratos anuales, Ujú. generalmente son firmados multianuales, Ujú. pero lo que le permitimos es elegir en qué cuadrante comienza. Si, por ejemplo, quiere implementar la plataforma en 20% de las locaciones Ya. y quiere ver el producto más básico, le permitimos implementar y es un costo anual fijo, pero más bajo que si fuese implementar 100%. O sea, casi que estructuras un pricing por uso en ese primer contrato y si el cliente ve valor rápido puede crecer rápidamente. O sea, de modo, el upsell está embebido en ese Exacto. primer contrato. A diferencia de otros, creo, en startups que veo el primer contrato es más fijo o quizás tiene un rango menos movible y tienes que esperar quizás a un business review o a una renovación para poder tener un chance de hacer un upsell. No, nosotros lo construimos en el contrato del día uno, Ya. porque es lo que te permite moverte rápido después y crecer sin fricción y con una base de confianza fuerte. Si yo te vendo un contrato que cuesta 10, vamos bárbaro, excedemos expectativas y cuando vas bien te digo, Enzo, ahora cuesta 1000, más allá de la fricción que tiene eso, del contrato, construirlo, aprobarlo, que a veces es un proceso de cero, hay un factor crítico que se rompe que es la confianza. Creo que en ventas a enterprise tradicionalmente, como estaba describiendo, uno empieza en un piloto, luego hay un primer contrato pagado, luego hay un segundo donde ojalá se escala. Entonces hay múltiples puntos de contacto, ¿no? De demostración de valor que te permiten llegar de un contrato pequeño, entre comillas, porque pequeño para corporativos quizás es grande, ¿no? Pero crecerlo a esos contratos importantes de millones de dólares, que es donde está la oportunidad de atender a una de esas empresas pues, multinacionales, ¿no? Porque si le vas a cobrar 50,000 o 100,000 dólares, pues pierde el sentido invertir tanto tiempo en la relación de un cliente como Oxxo o Walmart. Llévanos por ese camino. ¿Cómo es ese proceso una vez que ya cerras ese primer contrato? ¿Qué se requiere o qué te permite hacer cada upsell adicional? Bien. Todo empieza entregando el valor que prometiste. No hay upsell Ujú. en ningún momento si no entregas el valor. Pero además de entregar el valor que prometiste, hay un factor muy importante en esto que es que se perciba el valor Mm. que estás entregando. Y hay un par de, de vehículos o herramientas o tácticas para hacer eso. Pero uno típico, por ejemplo, es nosotros implementamos los QBRs, Quarterly Business Reviews, que durante el primer trimestre de implementación los hacemos mensuales, que básicamente es una junta que Ujú. se hace para revisión de resultados con no solamente quien está operando la plataforma, tu champion, sino generalmente también quien maneja el presupuesto. Ya. Y eso tiene diferentes objetivos. Primero, es fundamental para empujar la adopción de una plataforma, particularmente en plataformas como las nuestras, que la adopción top-down es muy importante. Ujú. Pero después, vos lo que querés es constantemente demostrar el valor. Y demostrar el valor es poder traducir en esas sesiones las eficiencias, en este caso de reclutamiento, en plata. Entonces, nosotros lo que empujamos del día uno, y que también es fundamental cuando se cierra la venta, no es firmar un contrato, es firmar un contrato con un business case asociado, con un Excel que dice que si yo genero bajo el proceso de contratación de 15 días a 5 días, el Mm. impacto en el revenue es X. Es un modelo financiero o un modelo Financiero, de impacto. literalmente. Y mejor nos ha pasado con clientes que nos ponen alguien del equipo del CFO en esas juntas chequeando eso. Que para nosotros es lo mejor. Primero porque hacemos esos business case conservadores y dado que los números grandes que tienen estas empresas, estamos hablando de millones de dólares de impacto. Ujú. Pero después es porque el tener y seguir esa conversación es lo que te da pie a crecer y sacarle la fricción. Porque vos puedes tener firmado, por ejemplo, en nuestro caso, puedes tener firmado un contrato que arrancaron con 20% de las locaciones y si están usando la plataforma quieren llevarlo al 40% de las locaciones, ya está firmado, ya está el precio, pero eso no significa que sea fácil que lo aprueben. Ahora, cuando vos tenés ese business case, ese impacto financiero asociado, seguido, y todos lo que lo tienen claro, eso se vuelve un proceso administrativo versus una venta. Ya. He visto muchas startups B2B que generan mucho impacto a corporativos, a empresas grandes, y me dicen, sí, mira, mi ROI, ¿no? Mi business case es de tantos millones de dólares.
Y luego cuando veo los contratos que le cobran a esas empresas, son de 30,000, 50,000, $100,000. Entonces no hay una relación que haga sentido. Digo, bueno, generas mucho valor, pero si no lo puedes capturar, pues ¿de qué más da, no? ¿Por qué crees que las startups digamos, se estancan en capturar el valor que generan cuando le venden a grandes empresas? Primero, tiene que ser real, que se genere ese valor Ujú. para la empresa de millones de dólares. No, es diferente el Excel que la realidad. Entonces, tenés que poder generarle un valor que le importe a quienes tienen el presupuesto y después tenés que poder resolver ese problema y entrar ese valor. Ese es un primer punto. Ujú. Después creo que hay un problema que es a quién le están vendiendo. El cómo, pero más el al quién. O sea, Ok. vos podés tener ese ROI, pero ¿a quién se lo estás vendiendo? ¿Se lo estás vendiendo a quien entiende y tiene ese presupuesto o no? Mucho de lo que vemos es que se vende a nivel features, que se vende a nivel Mm. usuarios y no se vende a nivel em, quien tiene el presupuesto. Y eso es más proceso de ventas, poder llegar, poder hablar esa conversación. Después hay otro factor que he visto mucho y nos pasa a nosotros también internamente, que es pricear más. Realmente, directamente miedo. La solución siempre para el pricing es subilo. O sea, a Ujú. menos que me muestres que en tu número de oportunidades perdidas estás perdiendo por precio, subí el precio. Subilo, probalo, experimentá. Algo de lo que Justo veo es, uno de mis últimos invitados, Francisco Larraín, que también vende, de hecho vende a tus parecidos clientes, porque le vende mucho a retailers en Latinoamérica, y me decía, es mi puro miedo. Como me decía, córale más, ponle un cero más. es que probalo. Y de nuevo, aprendes, bajás. Siempre puedes. Además, siempre puedes bajar. Claro. Siempre puedes bajar. Me tocó ver un par de compañías que vendían soluciones, de hecho, a HR también, pero tenían el reto de que si entraban por el director de HR, desafortunadamente el área de HR no tenía tanto poder político en un comité ejecutivo como si lo tiene un CFO. Entonces, ellos me contaban, me estanqué vendiéndole al director de recursos humanos. Y si bien el director de recursos humanos era champion, era fan de la solución, cuando iba al comité ejecutivo a pedir más recursos para invertir más en esta plataforma, no tenía ese capital político para que efectivamente se le haga caso. Entonces lo que aprendieron fue en esas compañías que comento es, vamos a vender desde operaciones o comercial o el CFO desde el inicio y veían una capacidad de crecer contratos mucho más fluida. ¿Te ha pasado? Coincido totalmente. Ujú. Es un desafío grande. Ujú. Venderle a HR es difícil. Ujú. Ujú. Y creo que en ciertas empresas donde el talento, en nuestro caso operativo, es crítico para la operación, de nuevo, como Ujú. hablábamos, Heineken, Danone, Walmart, Oxxo, Coca-Cola FEMSA, etcétera, HR tiene quizá otro peso, Ok. pero eso no quita que sea correcto lo que estás diciendo y nos pasó a nosotros. Nos pasó mucho que hay contratos que vendimos que ahora lo vemos desde la mirada de operaciones y digo, dejamos tanta plata sobre la mesa, Mm. deberíamos haber quizá entrado por operaciones y obviamente haber sumado HR. Hoy tratamos de involucrar a todas las partes como Mm. parte del proceso. Ujú. Pero sí, coincido totalmente. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Hablemos un poco del ciclo de venta, porque obviamente hemos hablado de múltiples partes de este proceso de venta, así que eso implica mucho tiempo, pero el reto particular de Enterprise es que le vendas, como decías, a múltiples áreas. ¿Cómo mantienes momentum en esos procesos de venta y que no se convierta en un slog de
meses. Yo diría que la palabra no es mantener el momentum, sino mantener la urgencia. Entonces, el proceso es tan largo, intenso, duro, porque tenés que pasar por múltiples áreas, pero para mantener un proceso en orden y controlarlo, lo más fundamental es buscar el sentido de urgencia. Si hay un problema y tenés un champion, tenés que entender cuáles son los hitos que hacen a la urgencia. El hito que hace a la urgencia es una temporada alta que se viene porque viene el verano y necesitamos tener la plataforma lista. Entonces podés utilizar la urgencia para decir si no está para ahí no El Buen llegamos. Fin, no sé. Totalmente, el Buen Fin, Navidad, claro. Navidad, están switchando de proveedores, de otro proveedor a ustedes, entonces ahí tenés otro punto, tenés la asignación de presupuestos. Entonces tiene que ver mucho más con eso, que después tácticamente hay maneras de hacerlo. Vos podés hacer un plan de acción mutuo, se llama, por ejemplo, donde con un champion tenés un plan, mapeás todo lo que puede pasar y usás ese plan como una manera de generar urgencia. Pero te diría, lo más crítico es tener identificada por qué este deal tiene que pasar en una fecha particular. Si no tenés esto, no tenés el deal bajo control. Ya. Si no tenés el deal bajo control, no tenés control y no podés empujar urgencia porque sí. Últimamente, y los dos viviendo en San Francisco lo hemos visto, ha habido una ola de emprendedores latinoamericanos viniendo a San Francisco a vender, algunos mudándose, otros pasando unos meses. Y cuando llegas acá, y muchos de ellos siendo B2B, ¿no? SaaS, vendiendo a Estados Unidos, dicen, uff, qué joda, ¿por qué vendí en Latinoamérica antes? ¿no? El ciclo de venta en Estados Unidos es la mitad, se mueve más rápido, pagan más, puedo vender por Zoom contratos de $50,000. Tú llevas vendiendo Enterprise en la TAM hace ya 5 o 6 años. ¿Cómo dirías que ha evolucionado el comprador corporativo Enterprise en Latinoamérica desde que empezaste? Cambió mucho, mucho. Primero la corporación cambió en Ya. cómo compra. Particularmente de Latinoamérica o México, hablando más específicamente, tuvo un crecimiento económico que eso se vuelca luego en necesidades de la empresa, contratación, pero también presupuestos, y cambió mucho el mercado estos años. Pero el comprador es mucho más sofisticado de lo que era antes. Primero, está mucho más cerca de la tecnología. Todo lo que tiene que ver en general con el avance de tecnología, pero ni hablar con AI hoy en día, eso acercó muchísimas personas a algo que era exclusivo del equipo de IT, del equipo de innovación, de producto. Pero eso también llevó a que haya más competencia, más productos, y eso sofisticó a los compradores, tanto en qué piden como qué esperan. En qué piden, como por ejemplo, en los primeros años nunca hablamos de certificaciones de seguridad, certificación SOC 2, no existía. Y cuál era el requisito mínimo era totalmente diferente. Hoy en día cambió. O sea, No puedes vender. no, nuestros primeros contratos que vendimos Enterprise era todavía cuando nuestra plataforma, la interfaz web, era un Google Sheets, que estaba conectado con muchas APIs y macros Qué a locura. tools, pero era un Google Sheets y nos pagaban clientes Enterprise por una interfaz Google Sheets. Hoy en día con Laravel, Bolt, cualquiera, te haces una interfaz mucho mejor, 2 minutos, y cambiaron mucho las expectativas. Pero para mejor, porque también antes teníamos que evangelizar un presupuesto. Prefiero competir con un presupuesto contra un competidor Claro. que estar creando un presupuesto de cero para echar. Ya. Cambió mucho. ¿Dirías que se mueve más rápido? En parte te diría que sí, porque tenés oportunidades de involucrarte en procesos donde hay una necesidad muy puntual y que son los procesos que se miden más rápido. Si vos ves los ciclos de venta, generalmente los que tienen ciclo de venta más cortos es porque alguien ya tiene una necesidad, ya sea porque otro proveedor no le está funcionando. Que es más un inbound, ¿no? Exactamente, es mucho más un inbound. Entonces te diría que en promedio sí, porque antes no había nadie que tenía necesidad. Entonces, ¿Cómo ha cambiado AI esta urgencia, esta velocidad o el estilo de compra de los corporativos? ¿Cómo lo has vivido tú? creo que hay algo de eso. Hay un factor de que AI generó un interés por experimentar, que después se puede convertir en un contrato, ¿no? Pero sin dudas hay una sensación de más entendimiento entre más personas dentro de la empresa que están dispuestas a poner presupuesto y experimentar alrededor de AI. Entonces, en la práctica a nosotros nos pasa hoy en día que las empresas
están mucho más dispuestas a experimentar, construir algo juntos de lo que estaban antes. Y no solamente eso, sino que tienen mucho más know-how. Están utilizando muchas de las herramientas que usa nuestro equipo de producto para prototipar. Entonces cambia el tipo de conversaciones, te diría que son mucho más ricas de lo que eran antes. Pero abrió interés y presupuestos para experimentación, te diría. No te puedo decir todavía si abrió para contratos permanentes en el largo plazo. Ya. No lo veo traduciéndose necesariamente todavía en eso, pero es una cuestión de tiempo, más que nada. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Para ir cerrando esta sección de ventas a corporativos, ¿cuál sería tu checklist para un emprendedor que hoy escucha y está en tus zapatos hace 6 años, mudado a México desde cero, ¿no? A ir a tocar puertas a FEMSA y a Walmart? ¿Qué le dirías? Como, o sea, haz esto, no la cagues en esto, básicamente. El error más común, principalmente como founders, que creo que hacemos, que tiene muchas cosas positivas en otras cosas, pero es el wishful thinking, pensar que todo va bien. Creo que eso es algo particularmente con Enterprise Sales que tenemos que dejar de lado. Tenemos que ser optimistas porque algo va a suceder, pero hay que ser muy críticos del proceso. Hay que preguntarse en todo momento, ¿realmente esto es un problema crítico? Si me dijo que es crítico y de negocio, ¿por qué no me está dando una reunión en 3 semanas? Tengo un champion, me dijo que me va a presentar a su jefe, pero no me responde el WhatsApp y me dijo que estaba full. Si realmente tengo un champion, ¿por qué no me respondió antes? Entonces hay un montón de preguntas difíciles que son incómodas, que son fundamentales para, como hablábamos antes, no perder el tiempo y entender si realmente le puedes vender a Enterprise. Ese es como a nivel error, te diría que es el error más común. Donde más pierdes tiempo que no tienes, ¿no? Tiempo que el no tiempo tienes. es un lujo, como en una startup. Y además cuando sabes que no funciona, puedes atacarlo. No tenés un champion, entonces ¿qué duda tiene? ¿Cómo lo puedes convertir en un champion? No tenés un problema de negocio, otro lo tiene o no lo tiene nadie y tienes que resolver otro problema. Es fundamental. Ahí te diría, al principio es lo más crítico y lo más fácil mentirse. Bueno, yo me miento todo el tiempo con esto hoy en día, así que... Muy típico de emprendedor optimista. No, es terrible eso. Pero en el checklist que decías, poco... Creo que aplica siempre, pero para los primeros deals, el primero te diría founder 100% involucrado. 100%. Compran el problema que estás resolviendo, tu producto, pero al principio están comprándote a vos, a la visión que estás vendiendo. Eso 100%, te diría siempre, mi mirada, founder tiene que estar involucrado. Segundo es, particularmente para las primeras ventas, es ser auténtico y transparente. Yo creo que algo malo que puede pasar es que trates de ocultar problemas, cosas que haces, que no haces. Primero porque tus probabilidades de cerrar esos primeros deals van a bajar, pero después porque estás lastimando el largo plazo y el crecimiento de este cliente. Entonces, ser auténtico, honesto, creo que es una parte fundamental de vender los primeros deals enterprise. Después, lo que charlamos de que tiene que haber un pain de negocio que puedas resolver. Obsesión por eso constantemente. Y el último en el checklist es también obsesión por el champion. Lo que tenés que estar, una vez que sabes que hay un problema de negocio, lo más importante es identificar quién te va a acompañar, con quién tenés incentivos alineados, porque sin eso no tenés deal. Creo que con esas 4 cosas aumentan las probabilidades de cerrar. Algo que he notado que tienen los latinoamericanos cuando vienen a Estados Unidos a vender a enterprise o empresas es que tenemos EQ
en promedio, nuevamente es una generalización, más alto que quizás un americano o que una persona asiática, que quizás el IQ tiene mucho más alto que nosotros, pero para vender el IQ importa tanto o quizás más, ¿no? Al menos para establecer la relación. ¿Qué has aprendido sobre eso? ¿Qué más ha cambiado la forma en que abordas una relación con un cliente en una primera instancia, en un café, en un desayuno? Eso es una ventaja, definitivamente, porque es algo necesario y vi que es una gran ventaja a la hora de construir la confianza que estábamos hablando. Nos sale, creo, fácil, Más natural. más natural Ujú. el realmente querer construir una relación, querer interesarte por la otra persona, versus que sea toda una mímica para tratar De vender. de vender. O sea, he visto, me pasa a mí y parte del equipo de ventas de EMI, nos hacemos amigos a lo largo de los años a la gente que le vendimos. Y eso es porque no fue un proceso transaccional. Tengo un amigo emprendedor que es ex Palantir. Mm. Y yo le preguntaba, oye, algo que me sorprende de Palantir es lo exitoso que han sido en vender a sectores tradicionales, Mm. como el gobierno, aerolíneas, retail, em, siendo una empresa de gente muy nerd, ¿no? Cuando conoces a gente que trabaja en Palantir, la mayoría son más nerd. Incluso ves al CEO, Alex Karp, que es un tipo que estoy seguro que 9 de 10 personas que lo conocen lo detestan, te choca mucho, ¿no? ¿Cómo han logrado, pese a ese perfil de empleados, conectar tanto con una industria que es, pues, con industrias que son la antítesis, ¿no? De tecnología? Son más conservadores, menos innovadores, más lentos. Y él me decía, yo creo que nos enseñan muy bien a fingir que nos Sí, sí. interesa y que parte del onboarding es leer un libro acerca de improvisación. Sí. ¿En serio? Mira. Literal. Wow. Tiene Me sentido. dice, no es que de pronto nos volvamos mucho más empáticos, No. simplemente pretendemos. Totalmente, totalmente. Pero tiene su lado oscuro, Ujú. ese nivel de empatía que es mucho más difícil, tanto para alguien que está vendiendo, hacer las preguntas difíciles y poner a la otra persona en una situación incómoda, como Mm, para la otra persona decirte malas noticias. claro. Si construí una buena relación con Enzo, que quiere que esto funcione, mucho más difícil para Enzo Decirle decirme, no. esto no va a suceder. O para mí decirte, construimos una relación buena, pero necesito que me lleves con tu jefe porque si no, no hay deal y tengo que buscar otro champion. Mm, Entonces es muy, tiene una contracara difícil mm, y en la gestión, busca de perfil, tienes que buscar balancear esas ambas cosas o construirlo en un ujú. proceso suficientemente riguroso para asegurar que eso está sucediendo, esas conversaciones difíciles. Quiero aprovechar en tocar una parte de preguntas que no incluí en la guía de preguntas, que es el tema de AI dentro de EMI. Así que quiero hacerte un par de preguntas de eso porque está impresionante lo que han logrado este último año. El lunes que estábamos en el coche yendo a jugar fútbol con la gente de Y Combinator, me contaste que en el último año han reducido el equipo no a la mitad, creo que incluso menos, y que han duplicado ventas. Creo que hay muchas cosas y mucho hasta no tiene que ver con AI. Creo que mucho tiene que ver con como organizaciones y como humanos, cuando tenemos espacio, lo ocupamos. Necesariamente que tengas 4 semanas para estudiar un examen, no necesariamente vas a estudiar más que si tienes una semana. Puede que Mm, sí o puede que no. Entonces, el tamaño de la empresa también se correlaciona con más necesidad de comunicación para alinear más personas, más subdivisión de áreas. Y todo eso lleva a cuán rápido te podés mover y cuánto output podés generar. Entonces, sé que suena simplista, pero a lo largo de los últimos 12 meses, lo que fuimos haciendo fue simplificar. Simplificar qué cosas queremos hacer y también simplificar cómo lo hacemos y cuántas personas son necesarias para eso. Entonces, mm, hay equipos que hoy en día es un equipo que antes estaban subdivididos hasta en 3 equipos, para darte una idea. wow. Entonces, eso ayuda y viene también acelerado por temas como AI, que te permiten acelerar tareas específicas, contexto y todo lo que ya todos conocemos, que nos permiten ser muchísimo más productivos. Entonces, pero creo que la transformación más grande viene con, como líderes, qué tipo de
que de constraints ponemos. Determinan cómo lo hacemos. ¿En qué momento que te cliqueó, que te hizo decir, ok, tenemos que rehacer esto? Porque fue un cambio total organizacional. Sí, Contaste que se sentaron con pizarra en blanco a pensar cómo rehacemos todo el organigrama. totalmente. Hubo un punto que nos despertamos y dijimos, no sé cómo somos tantos. Un momento que nos dimos cuenta que era obvio de que éramos demasiados para lo que estábamos haciendo. Pero te diría que el determinante más grande es que nos estábamos volviendo cada vez más lentos. Ese fue el trigger más grande. Cuando internamente parte de la conversación era, ¿por qué estamos siendo más burocráticos? ¿Por qué estamos siendo más lentos? Y eso fue como un balde de agua fría. ¿Cómo puede ser que a medida que pasan los tiempos somos más lentos y más burocráticos? Entonces estaba volviendo contraproducente cada persona que agregábamos al equipo. Y obviamente además eran todas personas buenas, buenísimas. Entonces no tiene que ver con las personas, tiene que ver mucho más con el sistema que armamos. Entonces ese fue el punto de quiebre de decir, bueno, pensémoslo como una hoja en blanco y tratemos de pensar si estuviésemos construyendo desde cero, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué cambios hiciste en el sistema? Y quizás puedes dividirlo en las cosas más del sistema organizacional y quizás más las iniciativas de AI que tienen su propio incremento en productividad bastante importante. Un par de cambios, y todavía estamos navegando mucho de los cambios, te diría. Un cambio contraintuitivo que dirías, por lo menos tenés un equipo más chico porque haces esto, es aumentar scope de personas. Entonces, y esto aplica a cualquier rol que te diga, ingeniero, producto, ventas, el que quieras. Aumentar el scope hace que haya menos necesidad de comunicación. Te doy 2 ejemplos puntuales. Puedes aumentar el scope de un account executive, alguien que vende, a que haga también parte de las tareas de un sales engineer, que es generalmente, tradicionalmente, quien entiende parte de las necesidades técnicas y el producto correcto. Y la razón de por qué puedes hacer eso, hoy en día más fácil, es porque tenés herramientas para hacer eso. Que Herramientas empoderan a ese account executive a ser un sales engineer. exactamente. Entonces no es que no tenemos alguien que hace sales engineering, pero la realidad es que bajó su tiempo dedicado lineal con clientes. Porque tenemos un sales assistant que los ayuda y no tiene que tener todo en la cabeza el EI, pero puede navegar eso. Lo mismo puede pasar con un product manager. Si vos amplias su scope, por ejemplo, amplias su scope a que sea owner también de soporte o de cómo se adopta un producto, cambia totalmente. Tiene más contexto para cuando construís, tenés más ownership, tenés menos paso de tickets. Entonces, esto aplica a todos los equipos. Entonces, conceptualmente ampliamos el scope de ownership de las personas. Eso primero. Otra cosa que hicimos fue definir muy bien lo que llamamos los basics de cada equipo. Quisimos dejar mega claro, y cada equipo en EMI tiene un one-pager que tiene esos basics. ¿Qué son los basics? Los basics para nosotros es qué variables controla un equipo, que las llamamos Controllable Input Metrics, para lograr el output de ese equipo, lo que quiere el objetivo de ese equipo. Y lo que hizo ese proceso fue un poco destilar qué importaba y qué no importaba y hacer una comunicación muy clara entre equipos que sepan dónde está lo importante para cada equipo. Eso redujo comunicación, aumentó foco, aclaró grises, porque parte de esas definiciones es, pará, yo pensaba que esto lo hacía esta persona o esta otra persona. Entonces, eso también cambió totalmente cómo lo pensamos. Hoy en Silicon Valley hay mucha conversación acerca de los mini equipos superpoderosos. Y han salido incluso rankings de equipos que generan $500,000, $1,000,000 por empleado, ¿no? Usualmente uno pensaba en Big Tech, ¿no? Los Google, los Facebook, como las empresas que eran más rentables por empleado. Y hoy ves startups de 10 personas generando $10,000,000. En nuestro portafolio tenemos una de 20 generando $20,000,000, ¿no? Entonces, como que se ha cambiado totalmente el paradigma de eficiencia o de productividad de una empresa. Y cuando tú me dijiste ese número, hice la matemática y dije, wow, debe ser de los
el revenue por empleado más alto que he escuchado en Latinoamérica. ¿Es algo que mides o cómo piensas acerca de productividad por empleado? Lo medimos ese número. Como cualquier número, creo que no hay que obsesionarse solo por el número y tampoco creo que haya un número óptimo. No, vos me decís, ¿cuál es el número? No lo sé. Es como cuánto más rápido puedes ir. Más rápido, no sé cuánto más rápido, pero siempre más rápido. En este caso, probablemente siempre podemos aumentar el output, pero también es importante no romper parte de las cosas fundamentales que son críticas como empresa. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de cómo opera Latinoamérica. Y en Latinoamérica es fundamental parte de, por lo menos en nuestra experiencia con estas grandes enterprises, el contacto humano. Entonces vos podés con tecnología eficientizar, dar mucho más contexto, hacer que tenga mucho más información y contexto de qué está pasando un cliente sin visitarlo, pero eventualmente querés visitarlo. Ya. Entonces tenés que entender dónde buscar las eficiencias ¿Dónde está el y límite? cómo. Exactamente. ¿Y dónde invertís? En el overall seguramente la empresa siga creciendo en eficiencia, pero no es optimizar por el número. Mateo, ¿algo más que crees que vale la pena resaltar de esa experiencia que has tenido? De rehacer EMI de cierta forma. No, creo que, de nuevo, es difícil porque, como hablábamos antes, también compramos como emprendedores, compramos nuestra propia historia de las cosas y nuestro propio optimismo. Pero si algo aprendimos es que básicamente es muy subjetivo cómo puede operar un equipo con ciertos constraints. Entonces, la experimentación en chiquito o en más grande, pues no necesariamente creo que hay que dar un salto tan grande, pero la experimentación en chiquito, como hicimos al principio, a nosotros por lo menos nos dio mucha fuerza para hacer cambios más fundamentales o más a nivel de organización. Entonces, me hubiese gustado animarme antes, si te soy sincero, a tomar riesgos, experimentar también de ese lado y cuestionar lo que yo creía que era correcto en su momento. La idea o la semilla de la idea de EMI nace mientras estabas haciendo un voluntariado Semillas. en Argentina. Si EMI se convierte en todo lo que sueñas, ¿cómo se ve Latinoamérica en 10 años? Nuestra misión en EMI y lo que compartimos todos en el equipo es que queremos aumentarle las oportunidades profesionales a los trabajadores operativos. Eso significa no solamente ayudarlos a conseguir un empleo de manera más rápida, sino que puedan adquirir unos skills, crecer profesionalmente donde están y básicamente tener mayores ingresos y oportunidades. Y en Latinoamérica más del 70% de la población son trabajadores operativos. Entonces, lo que nos imaginamos es poder hacer crecer a estas personas, aumentar las oportunidades para toda esta población y que eso va a derivar en una Latinoamérica más fuerte, más rica y con más oportunidades en general. Gracias, Mateo. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.